bendiciones, que la gracia, el favor y el amor de Jesucristo, el Dios Todopoderoso, sea sobre sus vidas. Está usted sintonizándonos una vez más en su programa de Mujer a Mujer, y que usted sabe que hemos nacido con el propósito de que la mujer sea restaurada, que la mujer realmente ocupe la posición que le corresponde, y que la mujer encuentre destino y sea muy fructífera y pueda llevar a su casa también libertad y sanidad. Así es que nos bendice, nos complace el que estemos nosotros acá ministrando sus vidas, y tenemos convicción y seguridad de que usted está atento siempre a todo aquello que le estamos trayendo. Usted sabe que este programa lo desarrollamos a través de testimonios, compartiendo con ustedes de esas cosas maravillosas, gloriosas, que nuestro Rey hace en nosotras, las mujeres, desde testimonios de restauración de su matrimonio, libertad de sus hijos, prosperidad financiera, sanidades y milagros, todo lo que tiene que ver con el toque de Dios sobre la vida de una mujer. Eso a nosotros inmensamente nos llena y nos satisface compartirlo con ustedes. Así es que es una bendición en esta oportunidad tener aquí conmigo a una sierva de Dios, la cual estamos considerando ya como hondureña. Ella es de nacionalidad colombiana, misionera, ha venido a radicar acá a Honduras, ya tiene 2 años de estar acá entre nosotros. María Liliana Ocampo es madre de 2 hijos y tiene 20 años de realmente haber tenido una experiencia genuina con Cristo. Cuando ella era una chiquilla, ella tuvo esa experiencia gloriosa. Pero qué mejor que aquí la tenemos entre nosotros para que ella nos comparta su experiencia en Cristo, esos milagros, porque lo que vamos hoy a compartir con ustedes tiene que ver con ese Dios extraordinario, ese Dios de milagros, de portentos y de maravillas, que va mucho más allá de lo que a veces nosotros como humanos entendemos, y Él nos da mucho más abundantemente aún de lo que nosotros estamos esperando. Y de eso se trata en este tiempo, que ella nos va a compartir de ese milagro poderoso que Dios ha hecho en su vida y cómo Dios la ha tocado, porque ella está en esta condición que está hoy acá. Así es que bienvenida, amada hermana Liliana, pastora, sierva de Dios. Es una bendición acá en Mujer a Mujer tenerla, porque sabemos que tenemos mucha gente que nos sintoniza desde España, Nicaragua, bueno, tantos países de Latinoamérica que están pendientes, siguiendo MBC y también de cerca este programa de Mujer a Mujer. Así es que bienvenida. Gracias. Y aquí la gente, yo sé que debe estar expectante, que nos cuente qué es lo que Dios ha hecho con ella. ¿Cuántos años tenías cuando conoció a Cristo Jesús? 15 años, iba a cumplir 16, estaba casi sobre los 16 años. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la experiencia fue que estando pues mi familia en un problema económico, nosotros estábamos esperando que algo ocurriera, que algo pasara, y pues me invitaron a un grupo de oración. ¿Ah, sí? Estuve en el grupo de oración. En medio de este grupo de oración, pues nosotros, bueno, yo llegué al grupo, mi mamá no llegó porque ella decía, no, yo no quiero nada de esas cosas, pero yo no sé, algo impulsó en mi corazón y yo sé que ya era el propósito que Dios tenía para mi vida. Entonces llegué a aquel lugar, estábamos pasando un momento un poco difícil, y cuando yo estaba en este lugar, Dios empezó a tocar mi corazón. Yo lloré, yo sentí por primera vez esa presencia de Dios en mi vida. Sí, fue hermoso. Yo sentía como que me cantaban en los oídos, o sea, era algo lindo, especial. Y pues a esa edad es un poco difícil porque uno tiene muchas cosas como joven. Claro, como joven, exacto. Sí, y entonces hubo un momento que yo dije, ¿qué irán a pensar mis compañeros si llegan a saber que estoy viniendo a un grupo de estos? Wow. Pero ese día Dios tenía una respuesta. Nosotros económicamente estábamos ya casi en la quiebra, lo último que teníamos ya era nuestra casa.
Mi padre siempre servía de fiador, por algo la Biblia dice que es delicado servir de fiador, claro. Y esto sirve para todos los que estén escuchando en este momento, es muy delicado, no podemos ser confiados. Y entonces, pues, en ese momento Dios empezó a hablar, hablaron sobre la fe y hablaron sobre que Dios traía respuestas. Y yo le creí a Dios porque esa semana faltaban ya 3 días para nosotros perder nuestra casa. No íbamos o sea, no teníamos de dónde porque era una hipoteca muy fuerte, el dinero. Y ya todo lo que económicamente teníamos ya lo habíamos consumido, ya se había terminado. Entonces, pues en ese momento yo recibí esa certeza, esa confianza de que Dios iba a hacer algo. Llegué a mi casa y al día siguiente vino un hombre frente a nuestra casa, parqueó su carro, entró, dijimos, bueno, va a comprar la casa, algo va a pasar. Y resulta que pues solo se sentó en la sala, compartió un café con mis padres, con nosotros, nos preguntó cuántos hermanos éramos, qué hacíamos y todo. Pero era así, algo como tan natural, como tan sencillo. Pero ahí llevaba Dios el propósito, o sea, se veía algo normal. Yo dije, bueno, este señor no ha ido a mirar la casa, ¿y qué será todo lo que nos pregunta? Se supone que viene solo por la casa. Pero sí, en realidad, profeta, Dios tenía un as bajo la manga, como dicen por ahí. Él tenía guardado un propósito. Y el propósito ahí firme, claro, y lo que Él hizo para sorprendernos y para tocar el corazón de mis padres fue que este hombre se levanta y dice, bueno, yo ya me voy. Entonces le dijimos, ¿no va a mirar la casa? Dijo, no la voy a mirar. Solo quiero saber qué es lo que pasa, ¿no? Tenemos una deuda, tiene un costo y bueno. En ese momento nosotros le enseñamos los papeles, él observó y dijo, ok, mañana vamos a hacer papeles, mañana vamos a organizar todo y yo no les voy a dar lo que ustedes me están pidiendo. Sí, nos lo imaginamos, o sea, nos miramos nuevamente con mis padres y sí, nos lo imaginamos, tiene una deuda. Pero lo que nos sorprende de Dios es que dice este hombre, voy a comprar la casa, pero yo voy a darles 3 veces más de lo que cuesta. En ese momento, los que como ya conocemos del Señor, decimos, Dios tiene un propósito, o sea, 3 veces más, o 7 veces más, o 10 veces más. Cuando Dios habla así, está hablando algo profético, algo se trae. Pero nosotros no entendíamos nada. Y él se fue y efectivamente al día siguiente nos compró la casa. Compramos una casa mejor, le quedó a mi padre para poder trabajar como comerciante, o sea, le quedó dinero después de que estaba sin nada. Sin nada. Empezó de ceros nuevamente. Entonces yo creo que fue como un nuevo comienzo para ustedes. Sí, fue un nuevo tiempo, inocentemente, sin saber mucho de Dios. Entonces yo empecé con mis papás, mire lo que Dios hizo, mire, esto fue Dios, yo le pedí, Él lo hizo. Y entonces ya empezaron a tener convencimiento. Y así fue como empezamos a abrir nuestro corazón a Dios. Y empezamos a dejar que Él obrara, que Él hiciera muchas cosas. Parte de esto, nosotros, bueno, había muchos conflictos familiares, muchos conflictos de pareja, mis padres peleaban mucho, habían celos, habían contiendas en medio del hogar, hubo momentos que estuvieron a punto de separarse, pero Dios tenía un propósito. Claro. Mi padre, bueno, me adelanto un poco, mi padre ya falleció hace 6 años y ahí estuvieron juntos hasta el último momento. Entonces lo que Dios hizo fue restaurar, sanar el corazón de mi madre. Mi madre era alcohólica, era una mujer muy fuerte en su carácter. Yo, por ser la mayor, somos 3 hermanos. Me imagino que fuiste la que padeciste más. La que padecí, la que a pesar de que económicamente me daban muchas cosas, pero mi madre casi todo el día tenía una botella de aguardiente, le decimos nosotros, ahí haciendo sus quehaceres y ella estaba en eso. Entonces cualquier cosa que a ella le molestaba, cualquier situación con mi papá, venía y me tomaba el pelo, me decía palabras horribles y me decía que yo no servía para nada, cosas de esas. Eso fue parte que dañó un poco mi autoestima. Claro. Porque otra parte de punto de testimonio que yo tengo es que era demasiado esa. Yo le digo a la gente y a veces dicen, no puede ser. Yo a mis 15, 16 años la gente me ponía 30 años de edad.
Y entonces mi obesidad era porque había una ansiedad y yo no paraba de comer. Y bajo mi almohada yo guardaba chocolates, guardaba galletas, estaba comiendo todo el tiempo, era una ansiedad, me comía mis uñas, me sudaban mis manos, pero era bueno, algo que ya Dios estaba permitiendo para cumplir su propósito. Para glorificar. Para glorificarse. Y yo era la burla a veces de mi salón. O sea, ¿por qué? Porque mis compañeros decían, ay, que la gorda y que ella no camina sino que rueda. O sea, era impresionante mi gordura. Y entonces la gente que me ve ahora me dice, ¿y cómo hizo? ¿Y qué dieta hizo? ¿Y cómo adelgazó? Sencillamente en mi poco conocimiento ya yo me encontré con un pastor, el pastor empezó a visitarnos. Solo en esa visita él oró por nosotros porque se dio cuenta que habíamos asistido al grupo. Entonces nos hizo la visita y en medio de esa visita pues fue la primera palabra que Dios empezó a darme. Y él me dijo, mira, tú no me entiendes ahora, pero yo te voy a usar grandemente, me empezó a decir el Señor. Yo voy a hacer algo con tu vida. Tú vas a ser un testimonio vivo para muchas personas. Y lo que has vivido y lo que estás viviendo ahora es nada comparado con lo que vas a pasar, porque Dios necesita formar tu fe y te va a tener que hablar, te va a tener que formar mucho la fe, pero es para lo que Él quiere hacer. Entonces, bueno, yo recuerdo un poco la palabra porque aprendí a anotar todo lo que yo recibía. Y ahí se quedó esta palabra, yo la creí, yo no entendía mucho. Es más, para ese tiempo supuestamente iba a ser cantante. Me habían llamado de Viña del Mar en Colombia para audicionar en Viña del Mar, Pero y si mi tienes deseo, talento para cantar. Sí, lo he tenido siempre, desde los 6 años siempre cantaba en eventos, en cosas, allá se celebra lo que se llama las fiestas de la cosecha. Estuve con grupos que son ahora tropicales, que se escuchan bastante. Y entonces me llamaban, pero mi mamá no permitió porque sin la firma de ella yo no me podía mover. Claro. Pero Dios sabe por qué no lo permitió, o sea, ya todo iba dentro del propósito. Claro. Todo estaba ahí. En ese momento, para mí de pronto hubo un momento que me frustré y dije, ay, pero yo quiero ser cantante. Pero llegó esto de que me dice el pastor un mes después de yo estar, prepárate porque te voy a enviar a un congreso de maestros y quiero que tú me ayudes con la iglesia. Es más, la iglesia en ese tiempo eran como unas 20 personas, nada más. Pero ahí, en ese momento, Dios ya, como ya tenía ese propósito, empezó a usarme, empezó a traer esa palabra, empezó a enamorarme. Porque de verdad que eso es lo que hace Dios. Claro. Enamorarnos y yo puedo resumir todo lo que Dios ha hecho en mi vida, que solamente estoy contando en este momento una parte, pero lo demás va a venir ahora. Y es que lo puedo resumir en que el propósito de Él nunca va a cambiar. Así es. Y que es maravilloso, profeta. Maravilloso porque Él levantó el hogar nuestro, restauró mi familia, mi madre, su carácter fue transformado, ella ahora es una evangelista de las columnas de la iglesia ahora cuenta casi con 1000 miembros y ella es una columna fuerte ahí. Ella todo el tiempo es el evangelismo, ella dice yo no puedo callar, yo veo una persona así ganando almas. Mi padre, bueno, como falleció hace 6 años, fue poco lo que pudo hacer, pero siempre, desde que él se convirtió a Cristo, enamorado de él. Entonces, todo el ambiente, gracias a Dios, se transformó. Vivimos un momento un poco fuerte también porque mi hermana tiene 23 años ahora, profe. Y ella, pues mi mamá le decían que ella no iba a nacer, que estaba mal, que iba a problemas en el embarazo. Y fue otro milagro que Dios hizo dentro del propósito que estaba llevando. ¿Cuántos años tiene? ¿Quién? ¿Tu hermana? Mi hermana tiene 23 años. Entonces todo venía en ese propósito. Claro. Todo venía en ese propósito. O sea, en ese tiempo conocimos de Dios así como a poquitos. Sin embargo, aunque ahí nos tratamos de meter en el espacio de lo espiritual,
hubo momentos que nosotros no desfallecíamos, bueno, mi mamá sobre todo, con su familia, pero Dios la usó a ella, Dios la usó para sanar porque bueno, pronto hablo un poquito de mi mamá porque ahora puedo entender o pude entender después de que fue por el maltrato, de que fue, como estamos hablando de las mujeres y lo que Dios ha restaurado. Yo quiero tocarles esto porque a veces cuántas mamás están que por ese dolor, por ese enojo, van y empiezan a hablarle a sus hijos de la misma manera. Entonces, los tratan mal. Exacto, pero cuando mi madre llegó a Cristo, ella empezó a oír a través de la palabra y Dios le hablaba. No, tienes que cambiar ya tu lenguaje, tus hijas no puedes hablarle igual, tiene que ser diferente porque todas esas raíces, esa amargura que ella traía, era desde su niñez. Entonces, porque ella contaba que mi abuelo golpeaba a la abuela y que la maltrataba. Y entonces, claro, ahí venían las raíces. No sé quién de las personas que esté viendo esto haya pasado o esté pasando por eso y que diga, es que yo no me puedo soltar, es que me enojo, es que la ira va adelante. No, yo creo que si damos la oportunidad de que Jesús se entrone en nuestro corazón y haga algo en nuestra vida, Él puede venir y sanar muchas cosas. Y de verdad Dios hizo una sanidad con mi mamá. Porque yo sentía rabia, porque yo sentía que era gorda por culpa de ella, porque yo sentía que mi estima estaba así por culpa de ella, porque ella se preocupó fue solo por celar a mi papá, por pelear con él y que no se había preocupado por mí. Entonces la ventaja es que cuando llega Cristo, Él empieza a destapar la olla. Claro. Y empieza a confrontarnos con la palabra. Claro. Entonces eso fue lo que Dios empezó a hacer. Qué bonito. A confrontarla, y yo veía el acercamiento de ella y el venir a pedirme perdón. Eso rompió muchas cosas porque yo le dije, mamá, perdóname. O sea, estando con los pastores ocurrió esa sanidad en un retiro también. Porque yo he creído que yo soy gorda y soy fea y soy horrible y es más, en el estudio, cuando yo iba a hacer una exposición, a mí me temblaban las manos. Claro, imagínate. Yo me comía las uñas, era una inseguridad, o sea, era una mujer insegura, era una joven en ese tiempo. Me imagino que introvertida. Sí. Me encerraba. Tímida, sí. Sí, mi papá, yo no hablaba, yo hablar era terrible, o sea, yo no podía hablarle a la gente. Me encerraba en mi habitación y estaba todo el tiempo escuchando música, estaba todo el tiempo viendo televisión, pero no hacía nada más. O de pronto, lo único medio productivo que hacía era leerme un libro. Pero no me preocupaba, como era tan obesa, igual usaba solo camisas flojas, sudaderas, un jean Usabas amplio. un extra large. Sí, estaba, mejor dicho, no me arreglaba, no me peinaba, mantenía todo el tiempo en una sola forma, con lentes, bueno, ahí. En mi cama a veces pasaba 2-3 horas llorando y no entendía por qué lloraba. Wow. O sea, hablo de que Dios había hecho ya un milagro, que ya habíamos conocido, pero lo que sucede es que Dios como tiene que ir sanando y tenemos que gradual. Sí, es un proceso. Y tenemos que darle ese espacio al Señor para que lo haga. Hay que permitir que lo haga, si no, no lo hace. Entonces yo le dije, Dios, este pastor me dijo desde el día que yo te conocí que tenías algo grande para mí, pero ¿cómo va a ser? No me ves, Señor, que estoy gorda, no me ves que estoy fea. Y es más, cuando íbamos de compras con mi mamá, me tenía que buscar tallas 16. O sea, yo con 15 años y tallas 16. Sí. Mi cintura era extremadamente grande. Entonces, luego de andar todo un día, yo llegaba estresada, llegaba llorando. Me sometieron a muchas cosas, a todo lo que aparecía en la televisión, me compraba las pastillas, el aparato, y lo último que me hicieron fue la acupuntura china, que fue algo fuerte y donde yo no sentí paz. Como yo ya tenía a Dios en mi vida, yo no sé hasta qué punto pues esto es, ¿sí? Pero yo no me sentí bien, yo sentí que no era la forma. ¿Y cómo, les cuento ahí, cómo adelgacé? ¿Cómo lo hice? Creo que todos estaban así como... Sí, como que, ¿cómo lo hizo? ¿Y cómo fue? Bueno, esto ocurrió en menos de 2 meses.
en menos de 2 meses, cuando el pastor me llama y me dice, mira Liliana, la iglesia tenemos ya casi 30 miembros, no hay quien enseñe a los niños, yo te envié a ese taller, yo quiero que tú empieces. Pastor, pero es que niños, si yo he cuidado a mis hermanos todo el tiempo, yo soy la que yo no quiero estar con niños. Me dijo, pero yo siento que lo vas a hacer bien. Me voy, empecé a trabajar con los niños, pero después de la primera clase que había dado a los niños, dice el pastor, bueno, vamos a hacer un ayuno con los niños y con esta maestra, que yo sé que esto va a crecer. Pues entonces hicimos un ayuno un fin de semana y yo en medio del ayuno empecé a escuchar algo que me decía, pídeme lo que quieras, ¿qué quieres que haga por ti? Y yo recuerdo que fue tan sencilla mi oración en ese momento, porque, profeta, Dios no necesita mucha cosa. Claro. Él necesita solo que nosotros le creamos. Corazón. Creerle y saber de que si Él nos está hablando, hagámoslo, porque Él va a cumplir su palabra, Él lo va a hacer. Pues eso sucedió conmigo. Ese día, cerrando el ayuno, levanté mis manos y le dije, Señor, tú sabes el deseo de mi corazón. Y tú sabes que yo no lo quiero por vanidad, yo necesito bajar de peso porque a mis 15, 16 años, obesa, enferma de la presión alta, problemas de circulación, dolores de cabeza muy fuertes. Entonces, solo le dije eso, levanté mis manos y le dije eso. Entonces sentí por primera vez en mi vida, y yo literalmente, profeta, yo sentí como un viento que pasó por mi oído, como si alguien soplara a mi oído y me dice, lo voy a hacer. Wow. Te voy a sorprender, vas a ver quién soy, yo soy tu Dios. Ese día me dio eso. Aleluya. Al día siguiente una hermana me llama y me dice, mire, yo no sé, hermanita, usted está nueva, pero Dios me está diciendo que lee Isaías 41:10. No temas porque estoy contigo, no desmayes. Entonces era afirmándome la palabra. Claro. Pues empiezo a bajar de peso y todos los días que yo me levantaba más ancha me quedaba la ropa. Todos los días, y era un deseo de ir al baño, ir al baño, y yo decía, pero ¿qué está pasando? Y yo sentía que Dios estaba sacando algo. Luego por 2 noches seguidas me dio un vómito fuerte, o sea, algo está sucediendo conmigo. Estaba siendo libre. Sí, pero yo siento estoy segura que de lo que yo fui libre fue de eso, de la autoestima. De que no era cuestión de no adelgazar porque yo no hiciera ejercicio o porque no me propusiera, sino porque era esa ansiedad. Pues lo que Dios empezó a quitar de mí fue esa ansiedad. Yo ya no sentía el deseo de comer. O sea, ya no sentía ese deseo de estar comiendo cada 10 minutos porque era impresionante. Yo me salía de los intermedios de clase y empezaba a comer, profeta, a comer en todo tiempo, en todo momento. Iba a haber cambio de clase y yo me iba y algo me tenía que estar comiendo. Y claro, entonces Dios empezó a hacer otra cosa. Claro. En vez de hacer eso, yo tomaba mi Biblia y en medio de mi clase empezaba a leer la Biblia. Y oraba y yo sentía una presencia de Dios tan fuerte. Entonces, a los 2 meses, cuando yo miro, mi mamá me decía, ¿y qué estás tomando? ¿Y tú te estás enfermando? ¿Será que estás haciendo algo raro? Y yo, no mami, de verdad que no sé qué está pasando. Entonces, cuando miramos a los 2 meses, ya me tenían que cambiar todo el closet, profeta. Claro, imagínate. Ya nada me quedaba, nada me servía, ya estaba más delgada que mi mamá. Y entonces ella dijo, Dios mío, ¿qué estás haciendo con esta muchacha? Y yo me paré frente a la iglesia y yo temblaba, lloraba, yo le decía, Dios está haciendo un milagro en mi vida. Entonces, esas fueron áreas de las cuales Dios como que empezó a prepararme en esa palabra que le había dicho. Y de verdad, fíjate que todos sabemos que realmente Dios es Dios de milagro, de cosas, ¿verdad? Que no podemos, porque el milagro realmente se manifiesta en cosas que el humano no puede arreglar y que el humano no puede resolver. Pero como que muy pocas veces escuchamos este tipo de manifestaciones de parte de Dios, ¿verdad? O quizá mucha gente no le ha dado la importancia necesaria, que hoy fue obesa, luego después por la intervención de Dios, que Dios le libera del cautiverio, de sus problemas emocionales que tiene dentro y que rompe la ansiedad, entonces la persona comienza a tener el cuerpo con el cual Dios le creó, porque muchas personas a veces no entienden también que la ansiedad
y ese montón de cosas va deformando nuestra vida. Es maravilloso y es muy interesante escuchar la forma como Dios te llama y como tan rápido comenzaste a vivir testimonios, ¿verdad? Experiencias de parte de Dios. Eso nada más para afirmarte más, para que tuvieras convicción de que el Dios que estaba contigo era un Dios verdadero y que no te iba a dejar de su mano. Entonces es muy lindo escuchar cómo Dios resolvió el problema financiero de tus papás, que fue el pretexto de Dios realmente, pienso yo, para que toda la familia viniera a sus pies. Así es que Dios es Dios de pretextos. Dios va a agarrar cualquier cosa que nos esté sucediendo con tal de que le abramos la puerta de nuestro corazón, porque Él nos ama por sobre todas las cosas. ¿Sabe qué? No nos cambie, no se mueva de ahí, por favor, porque vamos a regresar en un instante y vamos a proseguir aquí con todas las maravillas que Dios ha hecho con esta sierva del Señor.